Hola estudiante de español, ¿qué tal? Yo soy Aquila Dominica, profesora de español, y tú estás escuchando el podcast ¿Qué me cuentas hoy? Este es el episodio número 80 y hoy no estoy sola. Hoy charlo con Borja, otro profesor de español, sobre un tema muy interesante. ¿Cómo se siente ser español pero vivir en otro país hispanohablante? Pero antes de empezar con el episodio de hoy, quiero pedirte unas cosas. No te olvides de dejar un like, escribir un comentario y compartir este episodio con otros estudiantes de español. Y ahora sí que empezamos. Hola Borja, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Aquile Dominica, pues muy bien y muy contento de verte. Igualmente, sí. Bueno, pues para empezar, tengo unas preguntas muy importantes. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives actualmente? ¿Y a qué te dedicas? Muy bien, pues me llamo Borja Odriozola, soy profesor de español para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Mi especialidad es explicar cosas complejas de una forma sencilla, Mm, divertida y con historias. Y yo soy del País Vasco, una región en el norte de España, y ujú, actualmente vivo en el País Vasco, aunque a lo largo de mi vida pues he viajado bastante y también he ujú. vivido en algunos países de Centroamérica. Qué interesante. Bueno, pues de eso precisamente me gustaría hablar hoy porque bueno, creo que tus estudiantes también te preguntan o te dicen que como estoy aprendiendo español de España, pero algún día me gustaría ir a Latinoamérica y ¿será posible usar este español que estoy aprendiendo o no? ¿O tendré problemas? Y bueno, creo que siempre les decimos a los estudiantes que sí, o sea que obviamente en otro país hispanohablante van a escuchar otras palabras o, por ejemplo, en algunos países como en Argentina podrán escuchar el pronombre vos en vez de tú, ¿no? Cosas así. Pero, pero bueno, también yo pienso mucho en que, por ejemplo, yo soy de Lituania, ¿no? Y el lituano Ujú. solo se habla en Lituania. Entonces, a mí siempre me interesa saber cómo se siente, bueno, en tu caso, ser hispanohablante, ser de España, pero cómo se siente estar en otro país, por ejemplo, en algún país de Centroamérica, ¿no? Estar muy lejos de España y escuchar tu idioma. O Pues sea, buena pregunta y se siente muy bien, debo decir. ¿sí? Pero antes has mencionado algo muy interesante, el tema de que a los estudiantes les preocupa lo de que a ver si les van a entender en Argentina, si han Sí. aprendido español de México o si han aprendido español de España, ¿qué pasa en Colombia? Bueno, yo siempre les digo que la gramática del español es exactamente la misma en todas partes. Has Ujú, mencionado lo del vos, que precisamente sí sí. es una diferencia, pero bueno, es parte del español global, simplemente se utiliza en una región, pero por lo demás es prácticamente igual. Yo les digo siempre a los estudiantes que el español es como un plato, que es exactamente Ujú, el mismo plato en todos los países, pero cada uno pues tiene unos condimentos diferentes, ¿no? La última claro. parte, la más superficial, es la que cambia y no tiene que obsesionarles esas pequeñas diferencias, es más bien algo que disfrutar en cada región. Sí. Y Mm. bueno, ya me he olvidado de la pregunta. Me preguntabas que cómo se sentía Sí, el ir a otros países y que te entiendan. Bueno, pues es sí. fantástico porque sobre todo cuando te vas a vivir a otro sitio hay una serie de barreras, ¿no? De dificultades. Claro. La del idioma es una de ellas, pues es una que ya no tienes y que te permite conectar mucho más rápido con la gente. Mm. Pero también, bueno, como existen esas diferencias, bueno, has mencionado que la gramática por lo general es similar o casi la misma, pero existen bastantes diferencias entre, o sea, del vocabulario, ¿no? Que una palabra en España puede ser una palabra normal y en otro país puede ser una palabra vulgar, por ejemplo.
Pues también mi pregunta es si has tenido situaciones incómodas o graciosas o raras relacionadas con el español. Por ejemplo, si tú has entendido algo mal o si otra persona te ha entendido mal o algo Sí, así. definitivamente. Y este es otro gran miedo de muchos estudiantes. Y lo primero que Ujú, debo decir es que no suelen existir situaciones difíciles cuando entiendes ujú, mal una palabra. Más bien suelen ser ujú. situaciones divertidas. Y voy a dar dos ejemplos. A Una ver, es que el verbo coger, que utilizamos constantemente en España, pues tiene otro sí, significado en algunos países de América. No en todos, ¿eh? En algunos países sí, utilizan la palabra coger como tomar también. sí. Pero claro, yo en mis primeros días en Nicaragua, pues cuando le decía a la gente que dónde podía coger el autobús, pues me miraban con una cara de, pero tú, ¿a qué has venido aquí, no? De hecho, me quedé Sí. tan traumatizado, entre comillas, con eso que a día de hoy no utilizo la palabra coger, incluso en ¿En España. serio? Entonces, antes mis amigos nicaragüenses se reían de mí por decir coger, ahora mis amigos españoles se ríen de mí porque utilizo tomar, que es una alternativa que no se utiliza Claro, aquí típicamente. Dicen, pero ¿por qué claro. dices tomar las llaves? Bueno, pues porque, porque me vienen flashbacks de utilizarla Sí, mal en sí, Nicaragua. sí. Pero no hay grandes consecuencias. Y tengo Mm, otro ejemplo, porque ocurre algo muy curioso en el español, que es que muchas palabras que significan cosas diferentes suelen ser una palabra muy inocente en un país, pero una sí, palabra extrañamente sexual o ofensiva en otro sí. país. En España hay una palabra que se utiliza para, bueno, para el pene, que es cipote, Ujú, ¿sí? sí. En gran parte de América, en Centroamérica, cipote es niño. Ah, sí. Sí, entonces, imagínate mi sorpresa cuando fui a vivir a El Salvador y llegué en periodo de elecciones, ¿sí? Eran las elecciones de la capital, de San Salvador. Entonces yo Ujú, vivía con unas amigas en San Salvador y un día llegó un panfleto de publicidad electoral del partido ujú. ultraconservador, ¿sí? O sea, era el partido Sí, sí, sí. ultraconservador. Y eran todo imágenes de valores familiares, con escenas de pues, una mujer trabajando en casa y Sí, sí, demás. sí. Y en una de las páginas aparecían unos niños en la cama y la Ujú. madre gritándoles, ¡Arriba cipotes! Y yo decía, Dios. Claro, yo no entendía absolutamente nada. Y digo, bueno, si este es el partido ultraconservador, ¿cómo será la Sí. ultraizquierda? Y bueno, pues fue Ay, una Dios. situación divertida. Claro, claro, al revés, así. Ah, vale, pues, mm, vale, ¿y alguna situación, por ejemplo, bueno, estas sí, situaciones graciosas, divertidas, y alguna situación incómoda, a la hora de hablar con alguien, de tener una conversación? Sí, también debo decir que a veces los malentendidos, las dificultades, no son solo por las palabras, también pueden ser por temas culturales, Claro. por cierta forma de pronunciar que al principio te cuesta, incluso entre hispanohablantes. Tú te vas Ujú, a una región diferente y te puede costar un poco entender. ujú, Entonces me ha pasado estando con amigos que están hablando de algún tema y me falta contexto para entender por las expresiones que utilizan o ujú, por los temas de los que hablan, que notas que estás un poco fuera. Esto es ujú, inevitable. Al final, esto siempre va a ocurrir. Pero recuerdo una vez esto fue una época en la que yo vivía con mi suegra, vivía con mi novia ujú, y con sus padres. Estuve un tiempo en la casa de su familia y la madre de mi novia, ella se dedica a coser, ¿sí? Ella trabaja sí. con ropa y Ujú, cose. Entonces, una vez llegó una mujer a casa, porque constantemente llegaban señoras a la casa para pedirle que cosiera algo, que le preparara ujú. una ropa, y una vez una señora me dijo, vive aquí la señora que cuece, que Así. cuece. Ajá. ¿Qué entenderías tú con cuece? Con QS. No sé, creo que no pensaría en el verbo coser. No, ¿verdad? No, Yo en ese momento estaba valorando las posibilidades, ¿no? ¿De qué está hablando la señora? Porque también sé que hay otras casas en las que la gente cocina de una manera informal y sí, cuece cosas, ¿sí? claro. Entonces yo le dije,
pues no sé, aquí no hay nadie que cuese. Bueno, sí hay una señora que cose. Y bueno, en ese momento estaba mi cuñado, el hermano de mi novia, detrás Ujú. y me dijo, "Jo, sí que le has vacilado a la señora. Se pensaba que yo me estaba riendo de ella. Y, no, yo no ¿En me estaba serio? riendo de ella. Es que estaba teniendo dificultades para entender. Claro. Entonces, son pequeñas situaciones. Esto suele ser la excepción dentro de la Mm, experiencia general de moverte por un país hispanohablante. mm, ujú. Vale. Pero bueno, entonces lo que has mencionado antes, o sea, por lo general se siente bien, ¿no? Como, o sea, que dices que no hay tanta, o sea, pasan situaciones así, pero no hay tanta barrera, como por ejemplo, no sé, sería ir a un país, o sea, algún otro país, ¿no? A un país no hispanohablante. Puede haber barreras culturales porque Ujú. definitivamente, aunque tú puedas hablar el mismo idioma, se nota que no eres de ese país. Sí. Entonces, dependiendo de la concepción que tengan en un país de la gente de otro país, pues puede entrar eso en juego. A mí siempre me decían, ah, tú eres de España, ¿no? Y en general era algo positivo. Quiero decir, Ujú, que les llama la atención, porque la gente tiene curiosidad. Además, yo siempre he vivido más en barrios. Cuando vivía en Nicaragua, vivía en ujú. zonas normales, no había extranjeros alrededor. Claro. Entonces, más bien es algo curioso para la gente. Y también hay que decir que en general los hispanohablantes suelen ser bastante agradecidos cuando la gente habla con ellos en su idioma. Yo soy Mm, hispanohablante también, pero digo por los estudiantes, por la gente sí. que llega hablando inglés, francés, lituano, que en general los hispanohablantes se alegran cuando alguien les habla en español. Entonces, Sí, esa es sí, otra barrera que van a derribar. sí, No sí, sé, no sé en tu experiencia. Ujú. sí, sí, lo he notado, sí, sí, sí. Mm, vale, y, pero ¿has pasado más tiempo en Nicaragua o en El Salvador? En Nicaragua bastante más tiempo. En El Salvador estuve un año y en Ujú. Nicaragua 4. Ah, 4 años, vale. Ujú. Y entonces, pero, bueno, entiendo que es diferente cantidad de tiempo, pero por lo general, la experiencia en los dos países ha sido, o sea, similar o en algún país has tenido como más situaciones así, las que cuentas o no. La situación fue absolutamente diferente. Parece que son Sí. países muy parecidos porque los dos están en Centroamérica. Pues no, hay bastantes, Mm, bastantes diferencias. También personalmente yo estaba en circunstancias diferentes. Cuando llegué a El Salvador, yo trabajaba para las Naciones Unidas y yo mm, estaba en un ambiente internacional. Y además en El Salvador, al menos en esa época, había serios problemas de seguridad. Entonces tú no podías moverte libremente por todas partes y era así, más difícil conocer gente de El Salvador si no era gente del trabajo. claro. Entonces te movías más en un ambiente de la gente extranjera que estaba Mm, trabajando ahí. Hubo cosas bonitas, hablabas con gente que hablaba muchos idiomas, pero fue más difícil conocer salvadoreños. También lo sabía. ujú, También el carácter salvadoreño, en mi experiencia, es gente súper, súper amable, pero quizás pone un poquito más de distancia. Quizás por la mm, historia también de violencia, digamos que están un poco más a la defensiva o con más precaución. En Nicaragua, ujú, en cambio, desde el primer día, pues la gente muy amable también, pero mucho más directa. Y ahí pude mm, conocer, de hecho, en Nicaragua solo me relacionaba con nicaragüenses, conocí muy pocos qué bien, extranjeros. Ujú, qué bien. Vale. Sí, 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 sí. Lo que veo en mis estudiantes, sí que muchos están en España y algunos sí que tienen contacto con la gente local, con los españoles, y otros se mueven más entre otros extranjeros. En eso, ujú. sí. Ujú. Vale. ¿Y te gustaría repetir esa experiencia? Pasar, bueno, vivir o pasar más tiempo en algún otro país hispanohablante. No, en este momento no me planteo vivir años en otros Ujú, países, pero sí me gustaría pasar temporadas, un mes, dos mm, meses, tres sí. meses. Además, como trabajo 100% online, realmente es algo posible.
Sí. Sí, sí me gustaría. Y aunque hace tiempo que no vuelvo a Nicaragua, tengo ganas de ir pronto y pasar también una temporada, unas semanas, unos meses. Ujú, mm, muy bien. Pero bueno, también, bueno, estoy pensando en lo que has contado sobre Nicaragua. Bueno, lo que has dicho sobre la palabra coger, ¿no? Que ahora apenas la utilizas en España. Pero cuando volviste a España, em, no sé, ¿has notado que usabas, no sé, más palabras de Nicaragua o no? O sea, Te entiendo. eh, Debo decir que soy bastante impermeable a los acentos y a las expresiones. Entonces, yo no notaba que las utilizaba, pero mis amigos y mi familia sí me decían a veces que había cambiado un poco mi pronunciación. ujú, Creo que nunca me dijeron que tenía acento nicaragüense. Creo que claro. también por el tema de que a mí a veces me costaba entender a la gente y que a veces a la gente le costaba entenderme a mí cuando hablaba rápido, Así. yo empecé a hablar más claro y a vocalizar más. Y además Mm, soy profesor de español, entonces claro. hubo como una transformación en mi forma de hablar cuando vivía en Nicaragua, Ujú, pero yo creo que no adopté ni acento y expresiones, sí utilizo algunas con mi pareja, que es de Nicaragua, pero claro. no siento que las haya absorbido 100%. Mm, Aunque conozco mucha gente que sí, ¿eh? Que es como una esponja y desde el primer sí. día empieza a adoptar muchas expresiones. Ujú, vale, muy bien. Porque yo durante una época, o sea, solo he vivido en España, pero durante una época tenía mucho contacto con las personas de Latinoamérica. Mm. Y en ese momento vivía en España, entonces me pasaba que si tenía reuniones o algo con los latinoamericanos, y si después de eso tenía que quedar con algún español, me decía, madre mía, cómo hablas, ¿eh? O sea, o si pasaba tiempo con los españoles y luego hablaba con los latinoamericanos, decía, no, no, esta palabra no con nosotros, por ejemplo, la palabra coger, ¿sabes? Pues esto fue durante un tiempo. Vale, muy bien, Borja, muy, muy interesante todo lo que cuentas. Y bueno, ya para ir terminando, otra pregunta muy importante, ¿dónde A te ver. podemos encontrar? Me podéis encontrar en mi web, en borjaprofe.com. Además, no sé cuándo saldrá este episodio, pero no lo he mencionado, pero acabo de crear ahora un mini curso gratuito para Ah, dominar sí. algunos de los principales problemas que tienen todos los estudiantes del español. Así que Ujú, si lo quieren, estará ahí disponible. Y también me pueden encontrar en mi podcast Gramaticón, donde también revelamos algunos de los mayores problemas que ujú, tienen los estudiantes y tratamos de solucionarlos de una forma un poco extraña. ujú. Vale, qué misterio. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por contarnos todo esto y hasta pronto. Hasta pronto, Aquile Dominica, y muchas gracias por invitarme.